Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Por qué el Padre vino a esta tierra por segunda vez? Abramos juntos el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Leamos la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Aquí, en este pasaje, el apóstol Juan está observando una situación crítica, espiritual, que está afectando a toda la humanidad. La verdad de la salvación no puede predicarse porque todas las palabras de la Biblia han sido ocultadas y selladas. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El apóstol Juan vio una revelación sobre esta situación desafortunada. Toda la humanidad está destinada a ir al infierno. En ese momento, uno de los ancianos consoló al apóstol Juan diciéndole: aunque no hay nadie que pueda abrir el libro, ¿no es buena noticia que haya uno que sí pueda? Entonces, ¿quién es aquel a quien la humanidad debe anhelar y esperar? No es un presidente famoso, ni un científico o erudito famoso como Einstein. Solo debemos encontrar a la raíz de David. ¿No es ese el único camino para que recibamos el perdón de los pecados, la vida eterna y alcancemos el reino de los cielos? Entonces, ¿a quién se refiere la raíz de David? Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16 está escrito: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy... ¿Quién es él? La raíz y el linaje de David. ¿Quién es esta raíz de David? Es Jesús. Pero, ¿es Jesús en su primera venida? Cuando el apóstol Juan vio esta revelación, habían transcurrido unos 60 años desde que Jesús ascendió al cielo. ¿Qué ocurrió durante la Edad Oscura con el Evangelio que Cristo predicó? Fue abolido, puesto que la Pascua, el día de reposo, las 7 fiestas de 3 tiempos y todas las verdades del nuevo pacto fueron abolidas. Pueden decir que no había ninguna luz de la verdad. Por esta razón, este periodo se describe como la Edad Oscura. Si esta situación continuara, no habría esperanza para la humanidad. Nunca podrán tener esperanza en el cielo. Será una situación muy triste y desafortunada. Por mucho dinero que ganen o por muy buena casa que tengan, todo en la vida es limitado. Todos esos momentos pasan en un instante. Todos conocen a Lee Byung-chul, presidente del grupo Samsung, y a Lee Kun-hee, ¿verdad? Disculpen que mencione a otras personas, pero intento decirles que todas las vidas humanas son iguales. En cuanto a hombres de autoridad, como el expresidente Park Chung-hee y el expresidente Roh Moo-hyun, fueron protagonistas en su época. Sin embargo, todos han desaparecido. Qué corta es nuestra vida.
Por eso Dios tuvo compasión por la humanidad y vino de nuevo a esta tierra en la carne. ¿Acaso no nos enseñó Él a no contentarnos con los momentos temporales de esta vida, sino a alcanzar el mundo que es eterno? Por eso, en Apocalipsis capítulo 22, Dios se mostró diciendo: «Yo soy la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana». De modo que podamos entender fácilmente que la raíz de David no es Jesús en su primera venida, sino Jesús en su segunda venida. A continuación, veamos la profecía sobre David en Ezequiel capítulo 34, versículo 4. En el capítulo 34, versículo 4 está escrito: «No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas». Hace 2000 años, Jesús predicó el Evangelio del Nuevo Pacto. Después de que Él ascendiera al cielo y de que los apóstoles y sus discípulos fallecieran, alrededor del siglo IV, la verdad comenzó a desaparecer rápidamente. Desde el punto de vista espiritual, las ovejas están expuestas a todos los animales salvajes. Dice: «No hubo quien las buscase». Entonces, ¿quién vino a buscar a las ovejas? Leamos el versículo 11. «Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré ¿A qué irá? Dios irá a buscar sus ovejas. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad». En la Biblia, el día del nublado y de la oscuridad indica los últimos días. Está escrito que las libraré el día del nublado y de la oscuridad, es decir, en los últimos días. Entonces, ¿qué hará? Versículo 13. «Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel». Versículo 15. ¿Qué hará Dios? «Yo apacentaré mis ovejas». Dios no está hablando de cumplir esto en el mundo espiritual. Espiritualmente, Dios es siempre nuestro pastor. Él está siempre con nosotros y nunca nos abandona, ni siquiera por un instante. Así, «yo apacentaré mis ovejas» significa que Él vendrá a esta tierra en la carne. «Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco», dice Jehová el Señor. El profeta Ezequiel continúa profetizando la venida de Dios a esta tierra en el versículo 23. Versículo 23. «Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo, ¿quién es él? David, él las apacentará». En el versículo 15 dice: «Yo mismo apacentaré mis ovejas», pero el versículo 23 dice: «Mi siervo David las apacentará». Él, ¿qué hará? Él las apacentará, y él les será por pastor. Versículo 24. «Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado». Según la historia, el profeta Ezequiel apareció 450 años después de la muerte de David. Sin embargo, aquí está escrito: «Mi siervo David será príncipe». Será indica algo que sucederá en el futuro. Por lo tanto, podemos entender fácilmente que el David mencionado en estos versículos no se refiere al David físico, ¿verdad? Continuemos con el versículo 25.
y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Al observar de cerca todas estas cosas con respecto a David, el testimonio de Dios de que yo seré su Dios es una parte muy importante para nosotros. Dios no prometió a cualquiera que Él le sería por Dios. Él prometió que será el Dios de aquellos que guarden un pacto. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué hará? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pasemos al versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos, ¿qué será Él? Seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dios dijo, seré el Dios de los que guardan el nuevo pacto. Continuemos con el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré, ¿qué perdonará? La maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Dios dijo, daré la ley del nuevo pacto en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo le seré por Dios. Hoy en día, la gente dice con confianza, podemos ir al reino de los cielos porque creemos en Dios. Sin embargo, Dios nunca les dijo, sois mi pueblo. Dios dijo, les seré por Dios a aquellos que están en la verdad del nuevo pacto. En Ezequiel capítulo 34, Dios nos enseñó que Él vendría a esta tierra, en el nombre de David, con la verdad del nuevo pacto. Aunque alguien diga, yo soy David, eso no le convierte en David. Dios es el único que aparece definitivamente con la verdad del nuevo pacto. Si miramos más de cerca las profecías sobre David, el período del reinado de David es una señal para que entendamos claramente quién es Cristo en su segunda venida, que aparecerá como David en esta época. Veamos 2 de Samuel capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó. ¿Durante cuánto tiempo reinó? Durante 40 años. Ni una sola palabra se escribió en la Biblia sin la voluntad de Dios. Está escrito, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. La relación entre David y Jesús es como la de una profecía y su cumplimiento. Entonces, ¿no debería demostrarse el periodo del reinado de David en la vida de Jesús? ¿Cómo dirigió Jesús a los judíos espirituales? Leamos Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de... ¿Qué edad tenía? Tenía 30 años. En Mateo capítulo 4, Jesús predicó diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la obra que Él llevó a cabo después del bautismo. Así como David se convirtió en rey a la edad de 30 años y reinó sobre Israel, Jesucristo se bautizó a la edad de 30 años y comenzó su ministerio del Evangelio. ¿Cómo se cumplirá entonces el reinado de 40 años? Hermanos,
Cuando Jesús vino por primera vez, ¿cuánto tiempo recorrió el camino del Evangelio en esta tierra? Esto es algo que es sabido por todo el mundo. El ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Si Jesús vino en el nombre de David, tenía que predicar el Evangelio durante 40 años. Pero, ¿por qué predicó solo durante 3 años? Por eso la gente dice, ¿no está equivocada la profecía? Y señalan este asunto como motivo de controversia. Sin embargo, Dios dejó la profecía de que, junto con los 3 años de su primera venida, vendría de nuevo para completar la profecía del reinado de 40 años de David. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Leamos el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá ¿por qué vez? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hay varias razones por las que Él tiene que venir por segunda vez. Entre esas razones, Él vino por segunda vez para completar los 37 años restantes de la obra del Evangelio. Ahora vayamos al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Fuego. Fuego indica el Evangelio, ¿verdad? Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿De qué dice? De un bautismo tengo que ser bautizado. En Lucas capítulo 3, Jesús ya estaba bautizado a la edad de 30 años. Por lo tanto, aquí, de un bautismo, tengo que ser bautizado. No significa el bautismo que Él recibió en su primera venida. Él debe venir a esta tierra en la carne y bautizarse de nuevo en su segunda venida. ¿Para qué? Es para cumplir los 37 años restantes del trono de David. Por eso también está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 28, aparecerá por segunda vez para salvar. El Padre Ansanjón es el David espiritual que vino a esta tierra por segunda vez. Trajo el Evangelio de la verdad del nuevo pacto. Además, vino a esta tierra en 1918 y se bautizó en el 1948 a la edad de 30 años. Si se bautizó en 1948 y recorrió el camino de la profecía durante 37 años del reinado de David, ¿hasta cuándo debería haber dirigido el reino del Evangelio? Vamos a añadir 37 años al año 1948. Por eso, ascendió al cielo en 1985 después de completar las profecías. Así, el Padre cumplió la profecía del rey David. Tal como profetizó el profeta Miqueas, el Padre vino a esta tierra en los últimos días y nos enseñó el Evangelio de la verdad de la vida. Sin su enseñanza, todos los humanos que viven hoy en día nunca podrían haberse acercado siquiera a la salvación. Vayamos al libro de Miqueas y leamos capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos. Significa en los últimos días, ¿verdad? Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y ¿qué hará Dios? Nos enseñará en sus caminos, es decir, la verdad. Hay una enorme diferencia entre los que recibieron esta enseñanza y los que no. Está escrito, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Debemos seguir los caminos que Él nos enseña. Andaremos por sus veredas porque, ¿de dónde? De Sión saldrá la ley. Esto no debe cumplirse fuera de Sión, sino solo en Sión. Por tanto, por muy elocuente y plausible que sea el sermón de un pastor, la salvación nunca se puede dar en un lugar donde no se celebran las fiestas solemnes. Aprendimos de David las noticias de la verdad de vida, que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía enseñarnos.
y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. A través de su vida llena de gracia del Evangelio durante 37 años, Él nos enseñó acerca de la Madre Celestial, la Pascua, el día de reposo, el nuevo pacto y la verdad acerca del nombre nuevo. Después, en 1985, el Padre completó la vida del Evangelio según la profecía y ascendió al cielo. Si Él no hubiera venido, ¿cómo sería nuestro futuro? Por supuesto, sería trágico y miserable. Esta es la realidad para toda la humanidad. Sin embargo, ¿qué hay de nosotros que recibimos sus enseñanzas cuando nos enseñó en sus caminos? Aunque el camino es angosto y pocos lo hallan, somos guiados para ir por el camino de la vida. Este hecho en sí es suficiente para decir que todos los hijos de Sión son verdaderamente bienaventurados. Veamos el versículo 9 para saber lo que sucederá en Sión. En el versículo 1 dice que en los últimos días muchas personas vendrán a Sión y aprenderán todas las enseñanzas de Dios. Versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Aquí, ti indica a Sión, es decir, ¿qué no hay en Sión? Rey. ¿Pereció tu... ¿Quién más no hay? Pereció tu consejero. ¿Quién es el consejero en la Biblia? En Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Según el versículo de Miqueas, ¿qué le ocurrió a Dios en Sión? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: sea profanada, y vea nuestros ojos su deseo en Sión. Estos acontecimientos han ocurrido tal como estaban profetizados aquí. Después de que el Padre ascendió al cielo, muchos incrédulos pronunciaron estas palabras, tal como quedaron registradas en la Biblia. Decían: Sión pronto será destruida. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 12? Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni qué más pudieron hacer, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Dios reinó sobre el reino del Evangelio durante 37 años, conforme al trono de David, y completó todas las profecías antes de ascender al cielo. La voluntad de Dios y su plan estaban ocultos dentro de cada una de estas profecías. Entonces, ¿qué tipo de plan estaba oculto? En Romanos capítulo 5 está escrito que Adán es figura del que había de venir, es decir, Cristo. ¿Cuál es el plan oculto de Dios en esta parte? Veamos juntos el libro de Génesis capítulo 2, versículo 20, para encontrar la respuesta. Capítulo 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo... ¿Qué hizo Dios? Hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En esta parte,
Eva apareció después de que Adán cayera en un sueño profundo. Dios podría haber creado a Eva con el polvo al igual que Adán. Sin embargo, Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo e hizo una mujer, llamada Eva, de la costilla de Adán. En Juan capítulo 11, cuando Jesús vio a Lázaro, que llevaba 4 días muerto, dijo, Lázaro duerme. Desde la perspectiva del mundo físico, Lázaro ya estaba muerto, pero Jesús dijo, Lázaro duerme. Entonces, ¿qué significa que Adán cayó en un sueño profundo? ¿Quién debe aparecer después de que Cristo en su segunda venida, es decir, el que había de venir, muriera físicamente? Eva debería aparecer. Entonces, ¿a quién representa Eva? Profundicemos sobre este tema a través de Génesis capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era, ¿qué era? Madre de todos los vivientes. La madre de todos los vivientes, la madre de la vida, nunca puede aparecer a menos que Adán caiga en un profundo sueño. En Génesis capítulo 37 está escrito que José, el 11º hijo de Jacob, tuvo un sueño y dijo, «He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Al oír esto, Jacob dijo, «¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?» Expresó el sol, la luna y las estrellas como padre, madre y hermanos. Hermanos, ¿pueden ver la luna cuando sale el sol? La luna y las estrellas aparecen juntas solo cuando se pone el sol. Ninguna de las palabras escritas en la Biblia pasará jamás, ni está escrita en vano. El Padre ya nos predijo su mensaje en la revista Religión Semanal, que se publicó en 1981. Debe fallecer después de los 37 años restantes del trono de David. Este es el plan oculto de Dios. Eva solo puede aparecer después de que Adán cayera en un sueño profundo. Asimismo, después de que el Padre ascendiera al cielo, ¿cuántos más hijos de Dios vienen a la Madre Celestial de todo el mundo en tan poco tiempo? Por eso, hace 2000 años, Jesús dijo, «Os junto como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas». Si la madre no aparece, los hijos nunca podrán juntarse. Todo esto formaba parte del plan del Padre. Restauró completamente la verdad que se había perdido y dijo a sus hijos, sigan todas las palabras de la madre hasta el final. Solo cuando lo hagan, el Evangelio marchará bien. Así es como ahora estamos llenos de la alegría de ver a Sion estableciéndose en cada región del mundo, como Asia, África, Oceanía, Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y en todos los rincones del mundo. Así como Eva apareció después de que Adán cayera en un profundo sueño, también la Madre Celestial, la última verdad, que fue sellada, debería ser revelada a todas las personas del mundo, después de que el Padre ascendiera al cielo. El Padre preparó todo de antemano y lo explicó a través de la profecía. ¿No es asombroso que hoy en día nuestro Evangelio se haya predicado tan rápidamente, tal como nos enseñó el Padre? El Padre vino como la luz de la esperanza a este mundo desolado. A menudo cuento esta historia a nuestros hermanos de Sion. Había un hombre que se fue de viaje a cierto país. La gente de aquel país, incluso los del aeropuerto, fueron todos antipáticos con él. La gente de ese país le quitaron todo su dinero, le insultaron, le azotaron y le atravesaron con una lanza.
Al final, le crucificaron hasta la muerte. Si existiera realmente un país así, ¿alguien querría volver allí otra vez? Nadie querría volver a ese lugar. Sin embargo, nuestro Padre volvió a ese lugar, preocupado solo por nuestra salvación. Por eso puedo sentir de verdad, desde el fondo de mi corazón, que Dios es amor. La gracia de Dios, que se sacrificó por nuestros pecados en la cruz, es indescriptible. Sin embargo, el amor que nos demostró al venir a esta tierra por segunda vez es verdaderamente incomparable con cualquier otra cosa en el universo. Con tan solo pensar en esto, la gracia de Dios se desborda en nosotros una y otra vez. Así pues, ¿hay algún lugar al que no podamos ir para salvar a nuestros hermanos perdidos? El Padre Celestial vino como David y regresó al cielo según la profecía de David. Quisiera dar gloria y alabanza eternas al Padre Celestial, que nos hizo conocer a nuestra Madre Celestial, quien había estado oculta por el maravilloso plan de Dios. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.